La finalidad de esta llamada es para explicar el tema relacionado con la página 34 de nuestro manual llamado expresar obligación en inglés. Entonces, para esto les comparto una presentación de PowerPoint donde ahorita vamos a cubrir los temas de la lección 2. Entonces, si se pueden referir a la página 34 de su manual, van a encontrarse en la parte de arriba con un cuadro que es igual que este, nada más que yo aproveché para traducirlo al español, los ejemplos y demás. Entonces, primero, ¿cómo podemos expresar obligación en inglés? Una de las maneras en las que expresamos obligación en inglés es utilizando el verbo auxiliar must. Esto ya lo vimos en la página 33, cuando veíamos must, must not y los imperativos para expresar obligación y prohibición. Pero ahora vamos a ver otras maneras de expresar obligación y también formas de expresar en inglés cuando algo es opcional, es decir, cuando algo no es obligatorio ni es necesario. Entonces, primero, cuando algo es obligatorio, tenemos dos formas principalmente de expresarlo en inglés. Una de ellas es el auxiliar have to, que significa en español tener que. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien quiere ser arquitecto. Esa es la carrera que quiere estudiar, quiere dedicarse a la arquitectura. Bueno, si tú quieres ser arquitecto, hay ciertas habilidades que estás obligado a tener. Hay ciertas cosas que estás obligado a saber. Ejemplo, you have to know how to use design programs. You have to know how to use design programs. Tienes que saber utilizar programas de diseño. Tienes que saber hacerlo. Es obligatorio. Si no, pues no vas a poder ser arquitecto. Ahora, la otra manera que tenemos de expresar obligación en inglés, obviamente ya la sabemos, ya la vimos en la lección anterior, es utilizar el verbo auxiliar must. Seguimos con el ejemplo del arquitecto. Si tú quieres ser arquitecto, tú debes pensar creativamente. Es una obligación de un arquitecto ser creativo. You must think creatively. Debes pensar creativamente. Es una obligación. Ahora, hay una manera de expresar cuando algo es necesario, que es muy parecido a cuando algo es obligatorio. Y la forma en la que lo hacemos es utilizando el auxiliar need to, que significa necesitar. Ejemplo, si tú quieres ser arquitecto, you need to pay attention to details. Necesitas prestar atención a los detalles. Un arquitecto necesita prestar atención a los detalles, si no, definitivamente no puede ser arquitecto. Eso es lo que pasa, cuántas veces no lo hemos visto aquí en México, cuando la gente diseña y construye sus propias casas sin saber de arquitectura ni mucho menos, y les pasa lo que le sucedió a mi vecina, la señora que me rentaba a mí antes. Ella en su patio tenía unos escalones de cemento que daban a la nada. Tú subías los escalones y daban a una pared. ¿Cómo vas a tener unos escalones que dan a una pared? O sea, eso no tiene nada de sentido. Entonces, eso es lo que pasa cuando la gente que no presta atención a los detalles se pone a diseñar y construir. Entonces, if you want to be an architect, si tú quieres ser arquitecto, you need to pay attention to details. Necesitas prestar atención a los detalles. Ahora, ¿qué más? Aquí entramos a la parte de cuando algo no es obligatorio. Cuando algo no es obligatorio. Presente. A ver, ya les dije que cuando ustedes van a tener asistencia, para eso está la publicación ahí, ¿no? Entonces hay que darle un like o un emoji ahí a la publicación. De cualquier manera, yo estoy grabando esta explicación para publicárselas después en video en el canal y que no se les pierda. Entonces, regresando a la explicación,
Cuando algo no es obligatorio, significa que es opcional. Y ahorita lo vamos a ver con más claridad. Entonces, cuando algo no es obligatorio, usamos la expresión auxiliar don't have to, que significa literalmente no tener que. Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres dedicarte a ser músico. Tú quieres ganarte la vida tocando un instrumento musical con una banda o tú solo. Entonces, si tú quieres trabajar como músico, no tienes que trabajar de 9 a 5, porque un músico no tiene un horario. Entonces, en inglés diríamos, you don't have to work from 9 to 5. You don't have to work from 9 to 5. No tienes que trabajar de 9 a 5 porque el trabajo de un músico no es de oficina, no tiene un horario fijo. Es opcional, no tienes que hacerlo. Parecido a esta misma expresión, cuando algo no es necesario, cuando no es necesario hacerlo, utilizamos la expresión auxiliar don't need to. Ejemplo, seguimos con lo mismo de ser músico. ¿Tú te quieres dedicar a ser músico? Bueno, you don't need to know a lot of math. You don't need to know a lot of math. No necesitas saber mucho de matemáticas para dedicarte a la música. Básicamente las matemáticas que necesitas saber es pues, contar dinero, ¿no? Para que te paguen y que no te vean la cara. Porque fuera de ahí, pues no es necesario. A eso es a lo que se refiere don't need to. Y seguimos con una aclaración más acerca de la diferencia entre don't have to y don't need to y otras expresiones que indican prohibición. Entonces, les hago la aclaración. Los modales don't have to, que significa no tienes que, y don't need to, que significa no necesitas, no indican prohibición. No se vayan a confundir por el hecho de que contienen la palabra o la contracción don't. A veces cuando ven la palabra don't, inmediatamente asumen que estamos hablando de una prohibición, de que no puedes hacer algo. Y no es cierto. En el caso de estas dos expresiones modales, don't have to y don't need to, su significado más bien nos indica que algo es opcional. Es decir, no es obligatorio hacerlo, pero puedes hacerlo si tú quieres. Y ahí les va el ejemplo. Dice, you don't have to have a college degree to start a business. You don't have to have a college degree to start a business. No tienes que tener una licenciatura para poner un negocio. Es más, de hecho, la mayoría de las personas que tienen negocios de cualquier tipo, una tienda, un restaurante, no tienen licenciatura y mucho menos una licenciatura en administración de empresas. Es decir, es opcional. Si tú tienes una licenciatura en administración de empresas, pues obviamente tienes una ventaja si quieres poner un negocio, pero no es necesario, es opcional. You don't have to. Una aclaración muy importante, muchachos, acerca de estas expresiones auxiliares don't have to y don't need to es que se tienen que usar completas, muchachos. Las tres palabras deben de ir juntas. Don't have to para que diga no tienes que. Don't need to para que diga no necesitas. Entonces, no me vayan a dejar incompletas estas expresiones auxiliares cuando las vayan a utilizar en los ejercicios y también cuando las vayan a usar en la posterior actividad de evaluación que les voy a encargar más adelante, porque lo van a ocupar. Finalmente, hay cierto vocabulario que les va a ser útil para esta lección. Entre ellos se encuentra la frase have you considered, que en español significa ¿has considerado? Por ejemplo, en los anuncios de clasificados donde anuncian puestos en las empresas, ¿no? Ofertan algún puesto en una empresa, es común que se encuentre este tipo de expresiones. Have you considered a career in business? ¿Has considerado una carrera en negocios? Y entonces a partir de esa pregunta te hacen el ofrecimiento del puesto, ¿no? Te dicen en qué consiste, qué características debes tener para aplicar para ese puesto, etcétera. Otra frase muy común también en estos anuncios de clasificados es we're looking for.
que significa estamos buscando. Por ejemplo, we're looking for hardworking people. We are looking for hardworking people. Estamos buscando gente trabajadora. Pues obviamente, ¿verdad? Ni modo que una empresa esté buscando gente floja. Pero bueno, ellos lo ponen ahí para que dices tú, bueno, yo soy trabajador, a lo mejor esto me interesa, ¿no? Esa es otra frase común. We're looking for. Estamos buscando. Otra. The job requires. Cuando se te ofrece un puesto en un anuncio, por lo general se te indica qué habilidades o cualidades requiere el puesto que se te está ofreciendo. Entonces, the job requires significa el puesto requiere. Ahora, hago una aclaración porque yo anteriormente les he dicho frecuentemente que job significa empleo o trabajo, pero para fines de los anuncios de clasificado, job nosotros en español lo vemos como el puesto específico en una empresa que se te está ofreciendo. Ejemplo, the job requires attention to detail. The job requires attention to detail. El puesto requiere atención al detalle. Bueno, como los puestos que acabamos de ver de arquitecto, ¿no? Que requiere mucha atención a los detalles. Y la última frase, que casi siempre va al final, por eso va seguida de esos puntos suspensivos, es would be an advantage. Sería una ventaja. Ejemplo, en un anuncio de clasificado en inglés, es probable que tú veas en algún momento esta frase. Fluency in English would be an advantage. Fluidez en el inglés sería una ventaja. Es decir, si tú hablas inglés, tienes una ventaja para ese puesto. Y tienes una ventaja por encima de otros solicitantes para el puesto. Entonces, esto es lo que compete a el tema de la página 34. Ahí están los 5 auxiliares que van a ocupar en esta página y que probablemente van a ocupar en algún momento en al menos una sección de la actividad de evaluación que les voy a encargar después. Entonces, retomando y recapitulando, los auxiliares que vamos a ver son have to, must, need to, don't have to y don't need to. Esos son los 5 auxiliares que vamos a ver, de los cuales uno de ellos must ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, voy a aprovechar esta misma llamada, muchachos, para explicar de una vez los ejercicios, aunque yo sé que algunos de ustedes ya se están adelantando y los están haciendo, lo cual es válido, pues voy a aprovechar para explicarlos brevemente. Entonces, vámonos de lleno a los ejercicios. Entonces, si tienen a la mano sus copias, mejor. Dice ahí, Exercise A, ejercicio A. Lee y completa esta lista de requisitos para un trabajo como asistente de chef de manera lógica. Entonces nos ponen ahí 4 requisitos que están incompletos para ser asistente de chef o asistente de cocinero, como lo quieran ver. Entonces el primero dice, you, number 1, you, blank space, be over 18. Eso de be over 18 significa ser mayor de 18 o ser mayor de 18 años. Entonces, ¿con qué van a completar ustedes estos enunciados? Pues con el auxiliar de los que vimos arriba, que mejor quede. De los 5 que hay ahí. Ahora, number 2. You, blank space, have a cooking diploma. Dice, tú, espacio en blanco, tener un diploma en cocina. Pero, you, blank space, have any work experience. Pero tú, espacio en blanco, tener ninguna experiencia laboral. Eso es lo que dice allí. Ahora, siguiente, number 3. You, blank space, be able to work under pressure. Dice tú, espacio en blanco, ser capaz de trabajar bajo presión. Aquí en los comentarios o en el chat de la reunión les voy a poner lo que significa este vocabulario porque el chat de la reunión se queda en los comentarios cuando yo publique la llamada o cuando publique la grabación, ahí se quedan. Entonces, vocabulario be able to significa ser capaz de. Mientras que under pressure
significa bajo presión. Esa a lo mejor es más fácil de descifrar su significado, ¿no? Eso es be able to y under pressure. Y la última, number 4, dice you, blank space, have extensive knowledge of cake making. We will train you on the job. Dice tú, espacio en blanco, tener amplio conocimiento en hacer pasteles. Punto y seguido, te capacitaremos en el trabajo. Ustedes saben que hay muchos empleos donde te capacitan en el trabajo, es decir, te entrevistan, te contratan y una vez que ya empiezas a trabajar, continúa la capacitación. Se me ocurre, por ejemplo, en los lugares de comida rápida que a veces tienes ahí a un lado al supervisor que te está guiando, ¿no? Te está entrenando todavía. Eso es que te entrenan o te capaciten mientras trabajas. Entonces, aquí lo que voy a poner yo es el significado de extensive knowledge, que significa amplio conocimiento. Ahí está, para resolver la número 4. Entonces, en realidad, muchachos, está bastante sencillo el ejercicio A. Nada más les recuerdo, cuando utilicen las expresiones auxiliares need to, have to, don't need to y don't have to, utilícenlas completas. No se les olviden las palabras. No me las mochen. Entonces, ahí está el ejercicio A. Ahora, el ejercicio B es un anuncio de clasificados. Dice, completa este anuncio. Eso es la palabra ad. Aunque no lo crean, es una abreviatura. Ad es una abreviatura de advertisement. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Significa anuncio. Eso es ad. Entonces dice, completa el siguiente anuncio con una palabra o frase del recuadro. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Todo lo que ya vimos. Must, debes. Looking for, buscando. Be an advantage, sería una ventaja. Needs, necesita. Have you considered, has considerado. The job requires, el puesto requiere. Y good with, que significa bueno con o buena con. Ahora, no se preocupen porque el vocabulario que viene aquí, esta presentación de PowerPoint, yo se las voy a publicar en cuanto termine esta llamada, se los voy a publicar ahí para que la consulten si les sirve, ¿no? Sobre todo por la parte del vocabulario útil. Ahora, vamos a leer. El anuncio se titula Pharmaceutical Sales Representative, representante de ventas farmacéutico. Y comienza con un espacio en blanco. Dice, blank space, a career in sales. Es una pregunta. Dice, una carrera en ventas. We are, blank space, an individual who is motivated and responsible. Dice, estamos, espacio en blanco, un individuo que esté motivado y sea responsable, and has a background in pharmaceuticals or nursing. Dice, y que tenga experiencia, ahí sería background, lo están utilizando como experiencia en farmacéutica o nursing es enfermería. Entonces, dice punto y seguido. The ideal candidate, blank space, have 1 to 2 years in a similar role. Ahí les faltó experience. 1 to 2 years experience in a similar role and must be blank space people. Dice, el candidato ideal, espacio en blanco, tener 1 a 2 años de experiencia en un rol similar y debe ser, espacio en blanco, la gente. Punto y seguido. Ahora nos vamos a la segunda parte del anuncio. He or she, blank space, to have excellent communication and negotiation skills. Él o ella, espacio en blanco, tener excelentes habilidades de negociación y comunicación. Entonces, les continúo poniendo más vocabulario. Primero, bueno, vimos ahí nursing, que es enfermería. Y luego tenemos skills, que es habilidades.
Ahora, para ser francos, el vocabulario, ahora que estamos trabajando en línea a modo de distancia, pues ustedes lo pueden investigar, ¿no? Tienen la ventaja, pero aquí está, yo se los pongo de una vez para que se queden con este contexto aquí y sea más pronto y más fácil de resolver sus ejercicios. Continuamos. Punto y seguido, blank space. Strong attention to detail. Espacio en blanco, fuerte atención al detalle. Punto y seguido, an ability to interpret technical information would, blank space. Una habilidad para interpretar información técnica sería, espacio en blanco. Punto y seguido, a driver's license is required. Se requiere licencia para manejar. Ok, entonces ahí está nuestro anuncio que hay que completar con el vocabulario. Ahora, los ejercicios C y D básicamente están conectados porque tienen que ver con adjetivos. Adjetivos calificativos, y dice así la instrucción del C. Encuentra y encierra 6 adjetivos que describan personalidad y escríbelos en los renglones que están a mano derecha. Entonces, en la sopa de letras que tenemos ahí hay 6 adjetivos calificativos que describen personalidad. Hay algunos que son más fáciles y más obvios de encontrar, otros son un poquito más complicados. Son solo 6 y no hay diagonales, no hay ninguna en diagonal, no hay ninguna al revés, ¿no? De derecha a izquierda, no hay. Todas son verticales y horizontales. Entonces están muy sencillos. De hecho, la primera, pues ahí se ve luego en la primera fila, motivated, que significa motivado. Ahora, esto nos lleva al ejercicio D. Dice, exercise D. Piensa en 3 características que necesitas tener para el campo laboral de tu predilección. Es decir, piensa en tú qué quieres ser. Ahora sí, ¿qué quieres ser cuando seas grande, ¿no? Entonces, ¿quieres ser maestro? ¿Quieres ser psicólogo? ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser enfermero? Arquitecto, lo que tú quieras. Piensa en 3 adjetivos que describan a esa persona, al arquitecto ideal, al psicólogo ideal, al maestro ideal, al doctor ideal. Entonces, fíjense cómo comienza el enunciado. Dice, you have to be, tienes que ser, blank space, and blank space. O sea, tienes que ser, no sé, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si tú quieres ser psicólogo, pues entonces hay ciertas características que debes tener. Por ejemplo, debes ser empático. Empático es que te pongas en los zapatos de los demás, ¿no? Debes ser paciente. Debe uno de ser paciente en la psicología, como en muchas otras áreas laborales, ¿no? Entonces ahí van 2 características, ¿sí? Y debe ser bueno para escuchar a los demás. ¿Sí? Entonces, esas son 3 habilidades que ahí pueden poner. Obviamente yo se las digo en español, ¿no? Para ponerles el ejemplo, nada más de cómo van a terminar ese ejercicio. Entonces, ahí está, muchachos, lo de la página 34 junto con la explicación y los ejercicios.